Bueno, creo que podemos dar comienzo al webinario. Bienvenidos a todos. Es un gusto poder saludarles. Buenas tardes a aquellos que nos ven desde España y Europa. Buenos días para aquellos que se incorporan desde Sudamérica. Les doy una vez más la bienvenida a este webinar en el que compartiremos experiencias prácticas debida diligencia en derechos humanos. Nos enfocaremos especialmente en el sector agroalimentario y para ello cuento con un panel hoy variado, muy interesante y sobre todo de personas muy imbuidas en la, digamos, práctica cotidiana de cómo garantizar derechos humanos a lo largo de la cadena de valor. Los voy a presentar muy brevemente, ellas mismas se presentarán. También empiezo por Rita Delgado Correcher, es consultora y partner en España de Learning Human Rights and Responsible Business, que es la consultora que hoy auspicia este evento. Estaba con nosotros también Amaya García Lejos, Project Manager en la Fundación Ceres. Ella va a presentar Huella Social, que es una herramienta diseñada para identificar, medir y gestionar el impacto social generado por empresas en sus operaciones y cadenas de valor. Y tenemos a Valentín Vilanova García, Program Lead del área del sector privado en Oxfam Intermón, una de las grandes organizaciones no gubernamentales en España. Compartirá con nosotros la experiencia del proyecto Diligente, una guía práctica para integrar la participación de grupos de interés en procesos de diligencia de vida con un enfoque especial en pymes y cooperativas. Mi nombre es Peter Alberto Berens, tengo el gusto de moderar hoy este webinario. Yo soy asesor de asuntos públicos y relaciones gubernamentales en el contexto iberoamericano alemán. Antes de empezar, antes de entrar en materia, digamos, quisiera compartir algunos aspectos prácticos, algunas informaciones logísticas. Vamos a estar en total, este webinar va a durar unos 50 minutos, de los cuales los últimos 10 minutos aproximadamente los queremos dedicar a preguntas y respuestas. Para ello les pedimos que por favor usen la función de preguntas y respuestas, el Q&A de Zoom abajo, para enviar sus preguntas porque es diferente del chat. Perdón. También pueden votar las preguntas de otras personas de tal forma que podemos ir priorizando las más relevantes. Si no llegáramos a responder todas las preguntas durante el webinario, vamos a compartir las respuestas por escrito después de la sesión. Este webinar será grabado, por lo que más adelante podremos compartir la grabación con los que quieran compartirla. Una nota importante, este espacio no ofrece asesoramiento legal. Nosotros interpretamos las normativas desde nuestra experiencia y conocimientos técnicos, pero no estamos proporcionando asesoría jurídica. Bueno, habiendo dicho eso, voy a entrar un poco en el marco, digamos, de la materia o del tema que hoy nos interesa. Muchos sabrán, y los que no lo saben, por eso pongo esto, digamos, como una introducción, que la regulación sobre diligencia debida en derechos humanos está en pleno proceso de consolidación en Europa. La Unión Europea ha dado un paso muy importante con la tal llamada CSDDD, CSDDD, la Directiva en Diligencia Debida en Derechos Humanos en 2024, que obliga a los Estados miembros a legislar en esta materia antes del 2026. Pero ha habido un poco de dos pasos para adelante y uno para atrás. Ahora, a principios de año, hubo una propuesta de la Comisión Europea de, digamos, enmendar un poco una propuesta omnibus, tal llamada omnibus, para ir posiblemente suavizando algunas disposiciones para reducir la democracia, perdón, reducir la burocracia, no la democracia, eh,
y facilitar un poco, según dice la comisión, el trabajo en este campo. Em, Tomando un poco los países que ahora nos interesan, España por un lado, vemos que de momento el proceso está en ciernes, hay consultaciones previas y es el gobierno el que está llevando un poco la iniciativa, pero está muy al principio. En comparación, Alemania está un poco más adelantado en el sentido que ya incluso eh, hizo una ley, legisló una ley propia basada, digamos, en la directiva europea, una ley bastante más ambiciosa que la directiva europea, llamada con sus siglas LKSG, y que es una palabra monstruo, como en algunos casos existe en alemán, que es el Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, una palabra. Pero bueno, es una ley que nuevamente instalado de Friedrich Merz, que quiere enmendar o incluso habla de abolirla. Está ahí en el debate, va a entrar en el debate parlamentario esto. De todas formas, hablaremos también sobre estos aspectos. Ese es un poco el marco en el cual nos movemos, es el marco también regulatorio y jurídico que de momento está sentando un poco la agenda con respecto a este tema. Simplemente una información con respecto a la aplicabilidad de la directiva. Tiene un enfoque escalonado, pero afectará a miles de empresas dentro y fuera de la Unión Europea, de la Unión Europea, perdón, incluyendo filiales de empresas extranjeras que operen también en el mercado europeo. Bueno, allí dejo digamos, la introducción y ya quisiera pasar a darle la palabra a Rita y preguntarle, bueno, ¿qué hace Learning? ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles han sido sus experiencias, especialmente con empresas en el sector agroalimentario? Bueno, ahí te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Peter, y buenas tardes a todas y todos. Como ya se ha mencionado, yo soy Rita. Trabajo en Luning ahora desde hace 3 años, que es una consultora internacional con sede en Berlín que asesora a las empresas en diseño y implementación de estos sistemas de diligencia debida en derechos humanos que vamos a hablar hoy. Y además soy la oficina de Luning en España, con base en Valencia. Y como mencionaba Peter, nosotras trabajamos con diferentes marcos legales, desde lo lógico, estando en Berlín, que es la LKSG, yo no me voy a aventurar a decir la palabra, y también, pues ahora, evidentemente, teniendo en el punto de vista todas estas normativas europeas, pese a este clima de incertidumbre que estamos viviendo con la Omnibus. Sin embargo, nosotros lo que estamos comunicando a nuestros clientes es que al final, por incierto que sea pues este debate en Alemania o los cambios a la CSDDD o la CSRD también, que al final si las empresas que quieren realmente invertir, y creo que estamos, el otro día escuchaba em, el informe de Forética de 2024 que decía que estamos cambiando de macrociclo y que estamos pasando de un ciclo de mucha regulación legal a un ciclo en el que realmente ahora las empresas van a tomarse esto como lo que realmente es, que es como una ventaja competitiva y una inversión para reducir el riesgo. Y para esto yo creo que lo importante y lo que con nosotras comunicamos a los clientes es volver al origen, que son básicamente pues, los principios rectores y las directrices de la OCDE. Porque venga la normativa que venga, si construimos un sistema sólido, perdón, en base a esto, vamos a estar preparados. Y bueno, más allá de eso, me gustaría compartir un poco cuáles han sido algunos de nuestros proyectos en pinceladas amplias en España, en el agro, y sobre todo las lecciones principales que hemos sacado de estos proyectos. Bueno, por compartir los más clave, el primer proyecto que tuvimos, como sabemos, España vende un porcentaje muy considerable, casi la mitad de lo que produce de fruta y verdura fresca a Alemania, y por tanto, al entrar en vigor la LKSG en Alemania, muchos compradores alemanes que compran a productores españoles están sujetos a esta ley, y que el comprador alemán esté sujeto a una ley se traduce en unas expectativas hacia los productores españoles. Entonces, el primer proyecto que llevamos a cabo fue precisamente para un supermercado alemán
que la pregunta que nos lanzó es por qué algunas de las iniciativas de sostenibilidad que tenían en marcha y prácticas de diligencia debida no estaban realmente atajando algunos problemas recurrentes de derechos laborales y de cuestiones medioambientales que sabemos se dan en el contexto de la agricultura española. Y lo que nosotras hicimos en este caso fue pues consultar a las personas que saben sobre esto, a las partes interesadas durante un par de meses y de hecho en este contexto es en el que conocí a Valentín porque una de las organizaciones que consultamos fue Oxfam y preguntarles directamente qué medidas muy concretas se implementarían, o sea, se deberían implementarse para realmente tener resultados más eficientes y a partir de ahí les dimos un plan de acción. Un poco al hilo de este proyecto, también pues ya habiendo conocido a Oxfam, colaboramos con el proyecto Dirigente creando unos materiales formativos, pero esto se lo voy a dejar a Valentín que explique en detalle la herramienta y el proceso. Em, y bueno, más allá de eso, hemos tenido otro proyecto en el que precisamente analizábamos exactamente cómo estas obligaciones que tiene el comprador alemán se traducen en sus expectativas a los proveedores españoles y cómo los proveedores españoles pueden utilizar, y esto volveré a ello en las lecciones, cosas que ya están haciendo porque se lo exige la normativa española para realmente cumplir estas expectativas y cuáles son otras cosas que podemos hacer para mejorar nuestra madurez en el ámbito de la debida diligencia. Y ese proyecto segundo que hablaba ahora era con ICEX. Y finalmente, el último proyecto en el que hemos estado trabajando en el sector agro en España es con la Laudes Foundation, que básicamente está elaborando un informe cuyo objetivo es, digamos, tratar de poner el foco sobre cómo la transición de sistemas alimentarios puede ser más justa. Y con transición de sistemas alimentarios me refiero a cómo el cambio de dieta, de una dieta en la que se consumía mucho carne y también lácteos, a una dieta más basada en fruta y verdura, cómo estos cambios en las dietas pueden afectar a trabajadores del sector agroalimentario en general por el aumento de demanda en fruta y verdura fresca o por la falta de demanda en otros sectores como el lácteo y la carne. Y la idea era como en estos trabajos que muchas veces ya tienen fuerte vulnerabilidad, qué medidas se pueden tomar para proteger a los trabajadores en estas transiciones. Y bueno, de todos estos proyectos que os acabo de comentar, las lecciones que os vengo a traer hoy serían básicamente cinco. Joyce, siguiente. Bueno, la primera sería que hay que ponerse en los zapatos del otro. Sin comprensión, no hay transformación. Hemos visto muchas veces que, pues, igual un comprador internacional trata de traer medidas a España sin tener en cuenta la perspectiva de los productores locales y que esto puede provocar cierta resistencia. Entonces, en la comunicación, tanto dentro de los propios departamentos de la empresa como con los proveedores, nos parece súper esencial a la hora de diseñar soluciones realistas y compartidas. Luego, además, que la debida diligencia no es un examen, es un proceso y es un proceso, un ciclo sin fin y en el que siempre se puede mejorar y que no hay que sentirse mal porque no lo estemos haciendo bien, sino que lo que hay que tratar es de mejorar todo el rato y no tomárselo como un proceso que acaba en el mes X, sino como una mejora continua. También que la auditoría no basta, sino que la formación y el diálogo son los que marcan la diferencia. Muchas veces hemos visto que en el sector agro español hay una fe ciega en la auditoría y que en demasiadas ocasiones que tengamos una certificación no significa que no haya vulneraciones de derechos humanos o riesgos medioambientales y que al final volvemos a lo de antes. La escucha activa a los equipos, a los trabajadores, organizaciones es muy clave para la mejora y también la formación. Em, También que tener un plan es más útil que esperar certezas, que no tenemos que esperar a que se resuelvan todas estas intrigas jurídicas en las que estamos envueltas de legislación para empezar a tener un plan, sino que aquellas empresas que verdaderamente inviertan en esto van a tener una ventaja competitiva, porque al final también tiene que dejar de verse la sostenibilidad como un gasto y empezar a verse como una inversión, porque ya hay datos demoledores que demuestran que las empresas que son sostenibles son más resilientes porque conocen mejor sus riesgos y pueden reaccionar mejor en determinadas crisis y en determinados cambios. Y por último,
que no hace falta inventar la rueda, pero sí colaborar, que podemos utilizar muchas de las cosas que ya están, digamos, en marcha en nuestras empresas de prevención de riesgos laborales, de políticas medioambientales y reciclarlas o utilizarlas para varios procesos, pero que sí que me parece muy importante colaborar con expertos en el terreno, colaborar con iniciativas que agrupen a empresas del mismo sector, como por ejemplo ACSERES, con abrir espacios de diálogo pues, con organizaciones civiles como Oxfam, con sindicatos, con trabajadores, etcétera, para realmente marcar una diferencia. Y bueno, dicho esto, ya paso la palabra a, a Maya y muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros presentando mapaseres de huella social. Bueno, pues si os parece, empezamos la presentación. Siguiente. Al final, bueno, como todos sabemos, es esencial, ¿no? Que las empresas puedan medir su impacto social y sepan comunicar dicho impacto de una manera clara y transparente. Por ello, desde Fundación Seres hemos desarrollado lo que llamamos Mapa Seres de huella social. Es una herramienta que sirve para gestionar y para medir también el impacto social del negocio, de la empresa y permite integrar indicadores sociales en el negocio, ¿no? Lo que ayuda, por un lado, a comunicar el valor social de la empresa y, por otro, también a ser una empresa más competitiva y más comprometida. Siguiente. Muy bien. Pues bueno, como decíamos, una de las claves de esta metodología es que permite homogeneizar la medición de la contribución social del negocio. Se puede analizar de diferentes formas, por líneas de negocio o también por proyectos específicos de una compañía y siempre identificando indicadores, lo que llamamos KPIs, en los cuatro principales grupos de interés, según taxonomía, ¿no? Que son pues, empleados, proveedores, clientes y comunidad. Em, lo que obtenemos al final es un número mínimo de indicadores. Decimos un número mínimo porque al final, bueno, tenemos mucha regulación y no queremos que esto sea algo exhaustivo que cueste mucho a las empresas. Entonces, bueno, suelen ser en torno a unos 20 indicadores que se ponen en contexto con lo que llamamos los proxies, que son unos indicadores de referencia en el ámbito geográfico y sectorial de la empresa, pues para contextualizar el dato en sí, porque si no los datos sueltos tampoco aportan tanto. Entonces, bueno, esta metodología persigue principalmente cuatro objetivos. Por un lado, sistematizar la medición para poder evaluar la evolución de la empresa. También estructurarla en base a los cuatro principales grupos de interés que hemos mencionado. Estandarizarla, identificando indicadores y KPIs sociales que sean relevantes, ya sea por sector o por línea de actividad, siempre alineados con estándares internacionales, esto es muy importante. Y evaluar el impacto social en términos de contribución relativa a través de indicadores de referencia. Siguiente. Si entramos un poquito más en detalle en los componentes de huella social, vemos que analiza pues, diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, pues todo el tema de empleo y condiciones laborales, pues esto es desde la creación de empleo que genera la empresa, qué tipo de condiciones laborales se tienen, si hay igualdad de oportunidades, salarios justos, etcétera. Por otro lado, todo el tema de diversidad e inclusión, también relativo a los clientes, aspectos como la calidad de los productos o servicios que ofrece la empresa, si estos productos y servicios son accesibles, si son seguros. También todo el tema relativo a los derechos humanos y derechos laborables en toda la cadena de suministro y en las operaciones de la empresa, con proveedores, etcétera. Y también el impacto que se genera pues, en la comunidad local, ¿no? Y intentando contribuir a una sociedad mejor. Siguiente. Bien, pues hemos aplicado esta herramienta en diferentes empresas, en diferentes sectores, y uno de ellos fue en el sector agroalimentario. En concreto, aquí analizamos la financiación del mismo. Entonces, lo primero que aquí nos planteamos era que para poder identificar los mejores indicadores, porque los indicadores muchas veces son homogéneos, los de empleados, pero los de clientes o proveedores son más ad hoc al sector, fue identificar los principales retos a los que se enfrentaban pues, las pymes, en este caso, en el sector rural en España, que es donde estamos basados, y al efecto que producía esta financiación para ver el impacto. Este trabajo resultó en la identificación de los cuatro retos que vemos aquí. Por un lado era el acceso a la financiación,
planteándonos que se reduce la exclusión financiera cuando se facilita esta financiación al sector, sobre todo para empresas pues, más pequeñas que suelen estar un poquito con condiciones de financiación menos accesibles, digamos. Por otro lado, también nos señalamos ante el reto de la falta de infraestructuras y servicios en la España vaciada. Aquí pues se atenúan las desigualdades, ¿no? En la denominada España vaciada cuando se accede a esta financiación. El tercer reto era la despoblación y la falta de mano de obra joven. Y a esta financiación al sector agroalimentario pues, generaba empleo local, ayudando tanto a talento joven como también mitigando esa despoblación de las áreas rurales. El cuarto reto eran las condiciones de financiación. Pues al final, impulsando un desarrollo económico, se mejora o se logra mejorar la capacidad de acceder a una financiación más competitiva. Siguiente. Pues bien, tras todo este análisis y tras recabar los datos, lo que obtuvimos fueron esta tabla, ¿no? Este cuadro de mandos, digamos. Por un lado son los indicadores, que al final lograban transmitir el impacto que se genera en esta empresa al financiar al sector agro. Cada indicador pues, viene detallado con su forma de cálculo para que sea siempre homogéneo y no esté sujeto a interpretaciones. Por otro lado, pues el impacto que se produce con un dato en sí, que bueno, estos son datos confidenciales, entonces no los hemos transmitido en la slide, y la forma de contrastar para ver que este dato tenga sentido y cómo se está generando este impacto a través de la accesibilidad, se está mejorando con la asequibilidad o de qué forma se genera impacto en este sector. Siguiente. Y bueno, al final esta herramienta, Mapas de Seguridad Social, lo que permite es obtener pues, un cuadro de mandos, sobre todo para poder medir y visualizar de forma sencilla la contribución de la empresa, de la actividad de la empresa, en base a unos indicadores y bueno, poderlo tomar como una base en el tiempo para ver su evolución y que permita mejorar la gestión de la empresa. Siguiente. Bueno, con esta herramienta, pues las compañías, eso, como decíamos, logran medir y gestionar mejor su impacto y sobre todo tomar compromisos específicos con todos los grupos de interés, ¿no? Para tenerlas en cuenta y lograr un impacto mayor. Y bueno, pues esta es todo. Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, pues quedo atenta en el Q&A. Muchas gracias. Gracias, Amaya. Bueno, paso la palabra a Valentín, que nos hablará también de la herramienta Diligente. Adelante, Valentín. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar, digamos, hemos ido pasando de lo más general a esto es un análisis más aterrizado y yo todavía voy a aterrizar más, ¿no? Porque voy a aterrizar en un proyecto piloto que estamos desarrollando. Estas 4 organizaciones que aparecen ahí, nosotros como Oxfam somos la organización líder, pero estamos con la organización medioambiental WWF, con Huelva Coge, especializada y con decenas de años de trabajo en Huelva con el tema de situación social y vulnerabilidad de personas migrantes, y Conexión Social, que es una consultora privada. Es un proyecto cofinanciado, aprobado en octubre del año pasado por la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 y que tiene pues digamos, el hecho diferencial, porque finalmente quizás los indicadores que tratamos y que medimos, bueno, pues pueden estar en numerosos sellos de certificaciones sociales y ambientales, pero están como en el método de diálogo multiactor que hemos desarrollado en procesos de consulta de años. O sea, lo que hoy os cuento, llevamos como en un proceso de definición, de rectificación, de consultas, y hemos ido como afinando el proceso. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, no me centro, evidentemente, por qué identificamos este proyecto. Hace 2 años estas leyes alemanas y directiva europea estaban ahí como en la agenda, pero no eran una realidad, y empezamos las organizaciones mencionadas, algunas con mucha experiencia de trabajo en el entorno de Huelva, en el entorno de Doñana,
y otras, como el caso de Oxfam, que tenía como más experiencia, no tanto en Huelva, pero sí en el trabajo de debida diligencia, en herramientas de debida diligencia, veíamos que era una oportunidad de hacer algo en este sector de frutos rojos de Huelva. Ha sido un sector muy señalado desde el punto de vista tanto social como ambiental. El sector de frutos rojos se sitúa, como sabéis, en el entorno de Doñana, con lo que también pues, tiene un impacto ambiental importante, y siempre el sector de frutos rojos pues, ha estado como en los medios de comunicación demasiadas veces por malas noticias, y creíamos que era una buena oportunidad trabajar juntos con las empresas, con sindicatos, con partes interesadas en generar pues, proyectos de interés y que mostraran la voluntad dentro del sector de frutos rojos de hacer las cosas bien. Desarrollamos, por lo tanto, un proceso, y quiero señalar que es un proceso de excelencia. Con las 4 empresas que estamos trabajando no pretendemos que sea un análisis de mínimos de cómo cumplir con la debida y obtener un 5, empresas modelos, ¿no? De aquí retomo un poco el análisis que hacía Rita Delgado. Aparece a la izquierda el ciclo y cómo la OCDE recomienda hacer la debida diligencia, es decir, bueno, hay un concepto que es transversal, que es un proceso en continuo consulta con partes interesadas, con la plantilla, con sindicatos, con ONGs, con administración pública, con comunidades, generar una consulta continuada en el proceso. Es un proceso cíclico. Siempre que se trata de identificar dónde están los principales riesgos, reparar aquellos que se verifiquen, priorizar estos riesgos en los más graves o los de mayor impacto negativo, generar medidas correctivas de esos riesgos priorizados, implementar las medidas, hacer un seguimiento, publicarlo y volver a empezar, ¿no? Entonces, este proceso que hemos desarrollado sigue esta lógica de la OCDE, y además hemos tratado de concentrar un proceso en el que se hace el análisis social ambiental, que siempre han sido como 2 mundos separados. Nosotros en la herramienta lo hemos incorporado lo social y lo ambiental, y también, dado que algunas empresas en Huelva, o bastantes empresas del sector de frutos rojos, son empresas que no solo producen, sino que compran a terceros, pues también el modelo analiza algunos indicadores de cómo es la práctica comercial de estas empresas de frutos rojos. Y para terminar, hemos también pues, adaptado al mundo digital, y todo esto es un proceso semipresencial, semidigital, pero que bueno, finalmente puede quedar registrado en una herramienta digital que comparará los distintos procesos de debida diligencia a lo largo de los años. Formulamos ese proyecto piloto y fue aprobado. Siguiente, por favor. ¿Qué ventajas ofrece el proyecto este? Bueno, mejora el diálogo con la plantilla, con partes interesadas, con sindicatos, con la comunidad, si el proceso se hace como se debe, ¿vale? Por supuesto, generará una mayor sostenibilidad de la empresa, porque siempre un análisis de una consulta sincera y amplia con partes interesadas como que permanece en el tiempo, hace las empresas más sólidas, se identifican mejor los riesgos, se identifican mejor las soluciones, y los resultados económicos no terminarán mucho en llegar, la mejora y la reducción de los riesgos jurídicos también. Es un proceso en el que los indicadores, las preguntas, incluso ya veréis, bueno, que es algo más que un proceso de debida diligencia, porque hacemos alguna pregunta no para buscar lo malo y el riesgo, sino para buscar lo bueno, porque ha sido un proceso muy a medida y muy hablado tanto con organizaciones sociales que llevan decenas de años trabajando en la zona y conocen bien cuáles son los grandes riesgos, como con las propias empresas, ¿no? Para conocer también, bueno, qué esperan de una herramienta como de este tipo, qué podemos cambiar para que no sé cómo decirlo, para que compren un poco este modelo, porque bueno, no necesariamente las ONGs estamos aquí como para fastidiar a las empresas, y en muchos casos, bueno, yo al final soy andaluz, vivo en Sevilla, a 40 kilómetros de la provincia de Huelva, y realmente
para mí, pues yo quiero que sea un sector que triunfe por la buena práctica y para nada vilipendiar ese sector o ir en contra del sector, todo lo contrario. Me encantaría sumar para que cada vez sea más fuerte, ¿no? Y como digo, bueno, pues tenía una herramienta digital. Contribuirá sin duda a mejorar esta imagen, esta reputación empresarial que, bueno, en el mundo de los negocios es fundamental, ¿no? Señalo la parte de excelencia, algunos indicadores de los que tenemos, por ejemplo, mediremos o las partes interesadas que trabajan en la empresa o que se relacionan con la empresa o son afectadas por la empresa, valorarán, pues, por ejemplo, si la empresa se vincula en la erradicación de asentamientos chabolistas en Huelva. Esto en realidad no es una obligación de una empresa. La obligación será ganar dinero sin producir daños al medio ambiente o a las personas que trabajan en la empresa o que se ven afectadas por la empresa, pero tampoco tienes que solventar por ley y los problemas del entorno, ¿no? Sin embargo, en la herramienta consideramos, por ejemplo, ese. Y señalo aquí el punto de que esto no es un proceso de certificación. Es decir, nosotros en el proyecto Iligente estamos tratando, es un proceso de desarrollo de procesos y de educación, digamos, en un proceso de excelencia de debida diligencia. Y eso será lo que certificaremos con las 4 empresas que estamos trabajando y otras que podremos trabajar, porque el proyecto estará activo hasta diciembre, pero nuestra idea es que las empresas certificaremos que esta empresa se ha abierto a dialogar con nosotros, a testar un modelo en su empresa con sus partes interesadas, ¿no? Pero realmente no es un certificado. Nosotros no vamos a estar verificando si lo que los empleados o las ONGs de esa empresa dicen es verdad o no. No es un proceso de certificación. Y paso ya a contaros, siguiente, por favor, los pasos que sigue y cómo se despliega este proceso. Bueno, partimos en inicio, como digo, llevamos como un tiempo, ahora como año y medio empezamos a desarrollar un modelo que llegaba hasta casi, pues no creo que me equivoco, pero en la empresa más compleja, que sería una gran empresa que produce y que además compra otros para vender a supermercados, tenía como casi cerca de 200 indicadores, ¿no? Yo creo que ahí se nos fue el onegerismo social y ambiental, se nos pasó de rosca y generamos un modelo en principio muy complejo. Cuando el proyecto de la Secretaría es aprobado, reconocimos que lo que estábamos tratando de generar algo atractivo para las empresas realmente era más una pesadilla para las empresas y que teníamos que cambiar todo. Entonces, la gran lección fue que nos abrimos en canal nuestra herramienta y pues pasamos de casi 200 a 33. Nuestro análisis era siempre como de indicadores y de preguntas para encontrar el riesgo, el fallo, es decir, no es nuestra culpa, es un poco el proceso de debida diligencia nos lleva a ello, pero las empresas empezaron a darnos su interés en que también preguntáramos por alguna buena práctica, que quizás los empleados, las ONGs o que a quien preguntáramos de partes interesadas igual veían algo interesante. Decidimos también incorporar esta pregunta en el proceso, adaptamos los tiempos, queríamos haberlo hecho en febrero, que es cuando está empezando la campaña para arriba, pero bueno, realmente no era posible hacerlo en febrero con calidad. Destinar a cuadrillas que se vengan con nosotros 2 días es realmente en época de recolección es demasiado, es pedir demasiado, y lo vamos a hacer ahora en junio, ¿vale? Es decir, para mí es como ese concepto habrá que adaptarlo a cada sector, a cada
empresa quizás, ¿no? Entonces nosotros hemos seguido un poco todo este proceso. Entonces ahora, hasta mayo, estamos afinando todo porque cada cambio suponía rectificar la herramienta, rectificar cuadernillos y rectificar un poco todo el proceso, pero ya empezamos el 16 de junio, está previsto empezar ya con el primer taller en el que, bueno, cada empresa debe haber seleccionado su grupo de interés, cuántos trabajadores y trabajadoras van a responder. Deberá ser una selección que sea representativa de su plantilla, es decir, en Huelva pues el 70% del staff son mujeres, en su mayoría o una gran parte mujeres de Marruecos, pues en la selección que hagan deberá ser representativa de su plantilla. No valdría el que quien responda a esto sean hombres de Almonte, ¿no? Entonces, esta idea de que sea representativa, también que haya partes interesadas y trabajan con certificadoras, con ONGs, con quien sea, ¿no? Al final van a responder a 33 indicadores. No aparecen los 33 ahí, he hecho como algún resumen para que aparezcan y tendremos ahora un evento en el que formaremos a la gente, les daremos cuadernillos. Los cuadernillos están adaptados, es decir, aquí no a todos estos indicadores responde todo el mundo. Evidentemente, si hay un trabajador que no duerme en la finca, pues este no va a responder así a cómo son las viviendas, porque es que ni las conoce, o no va a responder así como si la empresa hace algo por evitar el aislamiento de las personas que viven en las fincas. Eso se hará al que vive en la finca, ¿no? Y evidentemente, pues el gerente o la gente de gerencia o de recursos humanos que responda, pues sí podrá responder a casi todo lo de ahí, pero otros no. Es decir, todo está como muy customizado. Estos indicadores han sido customizados para el sector de frutos rojos en Huelva, donde se duermen las fincas, donde vienen mujeres de Marruecos. Bueno, está como adaptado. Bueno, no me quiero detener mucho en los indicadores, pero veréis que, bueno, pues está el tema de trata laboral, el tema de la gente cómo conoce sus derechos y sus obligaciones, el tema de la discapacidad. Hay bastantes con lo que haya, la igualdad, el trato en Huelva, el tema de la representación sindical, los mecanismos de quejas. De nuevo, tanto en la jornada laboral como en el salario, como veis, la idea es llevar a que se pague por encima de convenio. Hay un grave problema en Huelva y es que casi ninguna empresa encuentra los trabajadores que necesita. Todas las empresas en Huelva, o por lo menos con las que yo me relaciono, casi todas dejan bastantes superficies sin plantar porque no van a encontrar trabajadores para recogerla, y esa fresa, pues si no se coge en el momento que hay que cogerla, es un fruto que en el momento que madura hay que cogerla, ¿no? Entonces dejan sin sembrar pues bastantes hectáreas anuales, ¿no? Las condiciones de vida, el aislamiento, como decía, y el tema de salud y seguridad en el trabajo, con toda una mirada siempre para las trabajadoras, que como digo, el 70% de la plantilla son trabajadoras. Después, en la parte ambiental, que esta parte es más de WWF, pues evidentemente el tema del agua al lado de Doñana, pues es total. La conserva de la biodiversidad igualmente son temas que están en la gestión de residuos, pues sea el cultivo pues genera mucho plástico de los invernaderos, bueno, hay sus tratados químicos que también tienen un efecto en el agua y en las corrientes del subsuelo. Y el tema del suelo, los pozos ilegales y las problemáticas de Huelva. Por último, en la parte hay algunas empresas que por ahora, en las 4 que tenemos, no hay una sola empresa que sea solo comercial, pero algunas sí compran a terceros y lo que responden a indicadores de bueno, cómo controlan y supervisan a sus proveedores y también si se vinculan, como digo, esto es excelencia, a un debate a futuro del sector. Siguiente, por favor. Después de cada persona de cada empresa que ha recibido esa formación, que se ha ido con su cuadernillo, que ha pensado sus respuestas, pues tendrá como un par de semanas para responder a cada indicador que le corresponda. Como digo, no todo el mundo responde a todo el mundo. Y la forma de responder es
y ya os lo anticipaba antes, ¿qué buenas prácticas identifica la empresa en relación con este indicador? Pues es decir, hasta partimos desde lo positivo, hemos querido como no empezar desde lo negativo y tomamos en cuenta lo que nos pedían las empresas, y después ya las dos siguientes sí son ya preguntas más para identificar riesgos. Es decir, ¿qué debería mejorar la empresa en este indicador? Es decir, cuando hablamos de salarios, de vivienda, de seguridad y salud, ¿qué debería, según la persona que sea, una mujer marroquí, un hombre senegalés o un español que es tractorista, o el sindicato, o la ONG con la que trabaja, o la certificadora social, o la empresa de riesgos? Bueno, cada empresa les hemos recomendado como entre mínimo 10, que me parece muy mínimo, pero 10, 20 personas distintas deberían contestar a estos cuestionarios, ¿vale? Y por último, pues habría como una respuesta de sí o no. Es si consideras urgente mejorar este indicador o no. Es decir, esto finalmente la persona que recibe o que es responsable del proyecto en estas 4 empresas va a recibir la respuesta y va a ver en su plantilla cuáles son, por la percepción individual de la gente sobre los principales riesgos, que será la gente que ha puesto que sí es urgente modificar este indicador, o a lo mejor si no ha puesto que no es urgente, habrá muchos comentarios de aspectos a mejorar, ¿no? Y todo con ese conglomerado de respuestas que se trasladarán tal cual a una sesión presencial. Por eso decía que siempre va como de lo presencial a lo digital, vuelve a lo presencial, en la que, bueno, pues aparecerán y tendremos un encuentro que facilitaremos y que ayudaremos a la empresa a que sepa facilitar este tipo de encuentros multiactor, donde toda la gente que contestó pues analizarán y se revisarán un poco dónde están, o por lo menos las percepciones generales de riesgo de la gente que ha contestado, y ahí pues se debatirá si se reafirman, si hay malentendidos, si puedan aparecer otros distintos. En el fondo la idea es terminar ese taller presencial con algunos indicadores sociales, ambientales y o comerciales priorizados, y algunas medidas correctoras, ¿vale? Estas medidas correctoras, la propia herramienta ya las tiene cargadas por indicador, ¿vale? Basadas de nuevo en consultas de foros éticos de agricultura en España y de empresas y de sindicatos que nos han ido aportando ideas sobre cada indicador y de buenas prácticas sobre cada indicador. Y además la herramienta permitirá que a través de las consultas de buenas prácticas y que se hacen a los indicadores, igual ahí pues también podemos ir alimentando la herramienta para que le sirva a otra empresa con las buenas prácticas de una tercera. Finalmente, en julio tendremos ya con un grupo reducido, ahí no irán las 80 personas que participarán en total en 4 empresas por 20, ahí irán 2 o 3 por organización, y trataremos de nuevo de un proceso, como digo, es un piloto, habrá que volver a revisar un poco todo, el método, cómo ha sido la relación con las empresas, cómo se ha desarrollado la herramienta. Ya sabemos mejoras, o sea, no hemos hecho, pero ya voy a adelantar yo con la primera crítica, ¿no? Por ahora está en español solo, cuando hay una gran parte de la población que es de Marruecos y población analfabeta. Contamos con traductores y contamos que acompañarán a la persona analfabeta o tal que la empresa pues decida que participe en el proceso, y ayudaremos con eso, pero que finalmente la persona es a través de un apoyo que va a introducir su respuesta en tal. Hay mediación ahí y puede haber distorsión, ya lo partimos, pero es un piloto y queremos empezar, bueno, pues estamos aprendiendo. Una vez que esto esté muy testado y que haya como un reconocimiento de utilidad por parte del empresario y de los productores de Huelva, evidentemente también lo estamos contrastando continuamente con sindicatos, con ONGs ambientales y tal, ¿eh? No, para Perdona, que perdona, tal. Valentín. Bien, ya se me fue el tiempo, ¿no? Y se Perdona que te difundirán en los interrumpa foros. a lo Per- bestia, pero se nos están Perdón, funcionando las preguntas. Muchas disculpad. gracias, perdona, muchas Ya gracias. está. De todas formas, creo que lo bueno es que tenemos el folio y el proceso se ve bastante claramente. Voy a volcarme directamente a las preguntas.
que se han dado. Voy a empezar con la primera. Se comentó como aprendizaje que tener un plan es más útil que esperar certezas. ¿Podrían concretizar esto un poco más? Frente a tanta incertidumbre legal, ¿qué pasos concretos puede dar una pyme hoy mismo para no quedarse paralizado? ¿Quién quiere empezar? A ver, Rita. yo puedo contribuir teniendo en cuenta que nos quedan 2 minutos para las preguntas. Bueno, la buena noticia es que, como comentábamos al principio, vamos a poder responder a las que no estén contestadas en directo por correo, que creo que va a ser más el caso para poder acabar a la hora. En todo caso, al hilo de la pregunta que hacías, Peter, y también otras que he podido leer en el chat de, por ejemplo, cómo convencer a nuestros equipos cuando no hay una obligación legal de la importancia de estos procesos. Creo que, y cuáles son, por ejemplo, los primeros errores que se cometen, creo que la palabra clave aquí es comunicación. Y comunicación, que no sea esto un silo del departamento de sostenibilidad y de repente cuando hablemos con el departamento de compras tengamos allí gente que no entiende por qué hacemos estas obligaciones, sino que realmente se construya a través de formación, y una formación puede ser un día de formación para la empresa con un taller online de un par de horas, pero ya si la gente entiende por qué estamos haciendo esto y lo beneficioso que estamos haciendo esto, va a ser muchísimo más efectivo. Y en este sentido, al hilo de lo que preguntaban también de la resistencia, al final lo que se está demostrando es que las empresas que invierten en esto conocen mejor su cadena de valor, conocen mejor sus riesgos, conocen mejor sus operaciones, y desde el punto de vista de la financiación también van a poder acceder a más financiación, porque sabemos que ahora las financieras también tienen muchos requisitos en estos momentos, e incluso también se habla de desde la atracción de talento. También cada vez más las generaciones, y yo, aparte del Learning, soy profesora en ESIC y tengo estudiantes de primero y segundo, y esta gente quiere trabajar en empresas con valor. No sé si Amaya o Valentín queréis añadir algo, y yo creo que aún así tampoco tendríamos tiempo ya para afrontar las otras preguntas, pero las contestaremos todas por correo, y todas aquellas que nos queráis enviar extra, encantadas de contestarlas también. Amaya, Valentín. En- O sea, yo un poco a qué podría hacer una pyme sobre esto. Bueno, yo creo que lo primero, pues ver en el sector que está esa pyme, no sé la empresa que lo ha visto, pero seguramente habrá evaluaciones de impacto, de riesgos en derechos humanos o ambientales en ese sector que hayan hecho otras empresas y donde estén identificados qué cosas, bueno, cómo impactan la actividad de esta empresa en derechos humanos o en derechos ambientales, y a raíz un poco de esa primera identificación básica poder generar un grupo de trabajo en la empresa, como digo, en que sea mixto de trabajadores, sindicatos, clientes, proveedores, y reanalizar un poco y ver cómo si esto que son riesgos del sector en concreto son realidades en la empresa que pueden estar pasando y que puedan poner en riesgo a la empresa, y ver cómo poder mejorar en eso. Y ahí pues depende de lo que vaya saliendo, pues si son más riesgos sociales, ambientales, pues poder asesorarte de organizaciones sociales que tengan experiencia en esto y que puedan acompañaros, e incluso yo creo que en ocasiones ni es necesario, o sea que la propia plantilla, la propia gente va a saber encontrar soluciones a esto. Gracias. Sí, Amaya. exacto. Bueno, que al final toda la empresa tiene que estar en el mismo barco, ¿no? Y verlo como en clave de oportunidad y, y tener a todos los grupos en cuenta y ponerse siempre un poco también a veces en la piel del otro, ¿no? Buscar su visión y no sesgarnos en quedarnos con una visión más de oficina y ver toda la cadena de valor. Gracias, Amaya. Bueno, ya llegamos al final, incluso nos sobrepasamos. Me voy a tomar la libertad de sí añadir una pequeña información que puede ser interesante con respecto al porqué de todo eso. Cuando se estuvo discutiendo la ley acá en Alemania, los más acérrimos contrincantes contra, digamos, todo lo que tenga que ver con debida diligencia, que lo hacían por una preocupación, por burocracia, etcétera, etcétera, fueron cambiando su opinión al ver de que la persona o el, digamos, grupo de interés más interesado incluso en favorecer este tipo bueno, debida diligencia era el consumidor. Con lo cual se añade un aspecto muy importante de que esto no está siendo presionado por una institución europea, sino que esto viene del mercado.
y eso es lo que realmente interesa también a las empresas al final y al cabo. Bueno, con eso termino. Les quiero agradecer muchísimo a todos, Amaya, Valentín, Rita, sobre todo a todos los que nos han estado siguiendo ahora. Nos hemos pasado un poquitín, un pelín, creo que 3 minutos. Muchísimas gracias por su paciencia y bueno, esperamos verlos prontos de nuevo en una próxima ocasión. Lo dicho, les vamos a responder todas las preguntas que hayan puesto en el chat. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Buenas tardes. Gracias, un placer. Hasta Gracias. luego.